Algunas traiciones dejan cicatrices que ningún mapa puede mostrar. Entre 1936 y 1944, casi 500.000 de palestinos perdieron sus hogares, su futuro, sus voces. Esto no es solo una historia de conflicto, es una historia de borrado, promesas rotas y fronteras trazadas sin consentimiento. En este análisis profundo, descubriré la verdad detrás del silencio, cómo las potencias imperiales tallaron la tierra, cómo la resistencia fue aplastada y redefinida como rebelión, y cómo las semillas del desplazamiento se sembraron mucho, mucho antes de la Nakba. A través de Protayón, busco reclamar la memoria perdida, restaurar la dignidad y escuchar las voces que a menudo se ignoran. ¿Qué fuerzas hicieron inevitable esta fractura temprana? Cuando las decisiones de poderes distantes moldearon las vidas de millones. Cuando aristócratas e imperios trazaron fronteras sin consentimiento, dejando a los civiles a pagar el costo. Y cómo estas decisiones prepararon el escenario para los eventos que seguirían. Este es el camino antes de la caída. Evento 1, 1936-1939, la Gran Revuelta Palestina para 1936. 2 décadas de promesas rotas se habían convertido en vidas rotas. Los palestinos vieron su tierra desaparecer, vendida, confiscada, renombrada. El mandato británico, una vez hablado en ideales elevados, se había convertido en un instrumento de su desplazamiento. Cuando comenzó la huelga, no era solo contra el dominio colonial, era contra el lento borrado de un pueblo que se negaba a desaparecer. En 1917, el gobierno británico emitió la Declaración Balfour, prometiendo apoyo para el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, sin consultar a su población mayoritariamente árabe, bajo las políticas del mandato británico. A lo largo de las décadas de 1920 y 1930, la inmigración sionista fue facilitada constantemente y las compras de tierras por organizaciones sionistas desplazaron a miles de agricultores arrendatarios árabes palestinos. A mediados de la década de 1930, la intensificación de la inmigración judía, impulsada en parte por el auge del nazismo en Europa, empeoró las desigualdades económicas, creando una sociedad árabe-palestina marcada por el desempleo generalizado, la falta de tierras rurales y el creciente resentimiento. En noviembre de 1935, la muerte de Sheikh Izz ad-Din al-Qassam, un predicador popular y militante anticolonial a manos de las fuerzas británicas, se convirtió en un punto de reunión para el sentimiento nacionalista. Su martirio desencadenó una sensación generalizada de que las quejas políticas ya no podían contenerse dentro de los marcos legales. En abril de 1936 se lanzó una huelga general de 6 meses en Nablus, extendiéndose rápidamente por toda Palestina. Organizada por el recién formado Comité Superior Árabe bajo Haj Amin al-Husseini, la huelga exigía el fin de la inmigración judía, una prohibición de ventas de tierras a organizaciones sionistas y el establecimiento de un autogobierno palestino. Las autoridades británicas respondieron con ley marcial, toques de queda, arrestos masivos y represión violenta de las protestas. A mediados de 1936, después de que los británicos rechazaron las demandas palestinas y continuaron con medidas represivas, el movimiento evolucionó hacia una rebelión armada. La guerra de guerrillas se intensificó entre 1938 y 1939, con combatientes palestinos, a menudo aldeanos rurales familiarizados con el terreno, montando ataques contra objetivos militares británicos, redes de transporte y asentamientos sionistas. La respuesta británica fue brutal. Se implementaron sistemáticamente políticas de castigo colectivo, se demolieron casas, se arrasaron aldeas, se impusieron toques de queda y se multaron comunidades enteras por el supuesto apoyo a la rebelión. Notablemente, la destrucción del pueblo de Al-Basa en 1938, donde las fuerzas británicas supuestamente masacraron a docenas de civiles, se destaca como una de las atrocidades más infames de la revuelta. Al suprimir la revuelta, los británicos formaron operaciones conjuntas con fuerzas paramilitares sionistas. Los escuadrones especiales nocturnos, comandados por el oficial británico Ord Wingate, combinaron soldados británicos y miembros de la Haganah, la principal milicia sionista. La Haganah también proporcionó inteligencia, guió patrullas y participó en redadas contra combatientes y comunidades palestinas. El costo humano fue asombroso. Aproximadamente 5.000 palestinos fueron asesinados, 15.000 heridos y más de 5.600 encarcelados. Las fuerzas británicas sufrieron alrededor de 262 bajas. Las comunidades sionistas registraron aproximadamente 91 muertes durante el conflicto,
Además de la pérdida inmediata de vidas, cientos de aldeas fueron severamente dañadas o despobladas y el liderazgo político del movimiento nacional palestino fue efectivamente desmantelado a través de arrestos masivos, deportaciones y exilios. Los gobiernos árabes de toda la región expresaron apoyo retórico a la causa palestina, pero proporcionaron una ayuda material mínima. Dentro de Gran Bretaña, una minoría de miembros del Parlamento y segmentos de la prensa criticaron la dureza de la contrainsurgencia, pero el encuadre dominante caracterizó la resistencia palestina como ilegalidad para justificar el control imperial continuo. Para 1939 la revuelta había sido aplastada, la sociedad palestina emergió devastada, políticamente fragmentada, socialmente traumatizada y militarmente debilitada. Gran Bretaña, concluyendo que el mandato se estaba volviendo insostenible en su forma actual, comenzó a explorar soluciones políticas a la cuestión de Palestina. Las semillas de la partición y traiciones más profundas habían sido sembradas. Cuando una revuelta es aplastada, el mundo a menudo le dice a los heridos que guarden silencio. Pero la memoria no se borra tan fácilmente en las cenizas de la rebelión. Ya se estaban dibujando nuevos mapas que decidirían fronteras, vidas y futuros, sin el consentimiento de quienes las vivían. A medida que un capítulo de desafío se cerraba, otro, moldeado por la diplomacia y la división, se abría silenciosamente. Evento 2 1937 La Comisión Peel. Cuando una rebelión sacude un imperio, la justicia podría ser la respuesta. Pero para Gran Bretaña, los gritos de Palestina fueron respondidos no con escucha, sino con líneas en un mapa. En 1937, la Comisión Peel llegó con una sola pregunta, disfrazada de cómo divides una tierra que no te pertenece. En respuesta a la revuelta árabe de 1936, Gran Bretaña estableció la Comisión Peel, una investigación real encargada de investigar las raíces del levantamiento y proponer una solución para el futuro de Palestina. Pero desde el principio, la investigación reflejó suposiciones imperiales. El dominio británico y el asentamiento sionista fueron tratados como dados. La pregunta no era si la tierra debía dividirse, sino cómo. Presidida por Lord William Peel, la comisión incluía solo funcionarios británicos. Las voces palestinas y árabes fueron sistemáticamente marginadas. La mayoría de los líderes palestinos, sintiendo la futilidad del proceso, boicotearon las audiencias por completo. En contraste, los líderes sionistas, incluidos Chaim Weizmann y David Ben Gurion, aprovecharon el momento, ofreciendo testimonios pulidos y organizando visitas al sitio para mostrar el tema del desarrollo. Su compromiso moldeó la narrativa que pronto adoptaría Gran Bretaña. Después de recorrer la región y consultar selectivamente, la Comisión Peel publicó su informe en julio de 1937. Concluyó que el mandato se había vuelto impracticable, una admisión tácita de que el modelo colonial británico había fracasado. La recomendación principal fue dramática: dividir Palestina en dos estados separados, uno árabe y otro judío, con una zona internacional alrededor de Jerusalén. El Estado judío propuesto abarcaría casi el 20% de Palestina, a pesar de que los judíos constituían solo alrededor del 30% de la población y poseían menos del 7% de la tierra. El plan también respaldaba en términos vagamente escalofriantes la transferencia de más de 225.000 árabes del Estado judío propuesto, un eufemismo que silenciosamente cedía a la lógica de la limpieza étnica. Las respuestas sionistas fueron mixtas pero estratégicas. La agencia judía aceptó el plan como un punto de partida. Ben Gurion admitió más tarde, después de la formación de una gran fuerza tras el establecimiento del Estado, aboliremos la partición y expandiremos a toda Palestina. Los sionistas revisionistas, liderados por Zev Jabotinsky, rechazaron la propuesta de plano, exigiendo más territorio y oponiéndose a cualquier límite en la expansión judía. Las reacciones palestinas y árabes fueron inmediatas e inequívocas. El Comité Superior Árabe condenó el plan como una traición colonial. Rechazaron cualquier partición de Palestina, una tierra donde los árabes eran la mayoría y cuyo futuro, insistieron, debería ser decidido por su pueblo indígena. Solo 2 meses después, 21 delegados árabes de toda la región se reunieron en la conferencia de Bludán en Siria y denunciaron unánimemente el Plan Peel, pidiendo en su lugar una independencia plena e indivisa. Mientras que una minoría de funcionarios británicos expresaron preocupación por la injusticia de la partición, el enfoque dominante en Londres trataba a Palestina como una carga estratégica a resolver, no como un pueblo a escuchar. El informe de Peel introdujo silenciosamente una nueva lógica en el discurso internacional de que Palestina podría resolverse trazando fronteras sin el consentimiento palestino.
Aunque el plan nunca se implementó, sus consecuencias fueron duraderas. La resistencia árabe se intensificó, la represión británica se intensificó, y la idea de la partición, una vez marginal, comenzó a ganar terreno en los círculos políticos occidentales. Se había plantado la semilla de que el despojo podría reformularse como compromiso, que los acaparadores podrían ser entintados sin derechos. Los mapas se hacen con precisión, pero las vidas se escriben, sangre en ruinas y nombres. En 1937, Palestina fue redibujada sin el consentimiento de su pueblo, una advertencia que pronto se haría más fuerte. Donde la memoria se rompe en pedazos, la injusticia encuentra su punto de apoyo. Evento 3939, Libro Blanco Británico para 1939, Gran Bretaña había dejado de pretender ofrecer libertad a Palestina. Todo lo que quedaba era gestión, fría, calculada y desmoronándose. El Libro Blanco Británico no era un puente hacia la justicia, era un andamio construido sobre terreno quebrado. A finales de la década de 1930, el Imperio Británico estaba enredado en un conflicto de su propia creación. La Gran Revuelta Palestina había destrozado cualquier ilusión de un gobierno colonial estable. Gran Bretaña respondió con fuerza, desplegando más de 20.000 tropas, arrasando aldeas y encarcelando a miles sin juicio. Pero a medida que las tensiones aumentaban en Europa, el enfoque de Gran Bretaña cambió. Con la guerra inminente, no podían permitirse disturbios en el Medio Oriente, no con el Canal de Suez y las rutas de petróleo vitales en juego. La Comisión Peel de 1937 había propuesto dividir Palestina, pero el plan colapsó bajo la resistencia árabe y la indecisión británica. Ahora Gran Bretaña necesitaba una solución rápida, una política para apaciguar a los líderes árabes sin alienar completamente al movimiento sionista. El 17 de mayo de 1939, Gran Bretaña emitió el Libro Blanco, marcando un cambio drástico respecto a la promesa de la Declaración Balfour de un hogar nacional judío. Los puntos clave incluían un camino hacia la independencia, una promesa de que Palestina lograría la independencia total dentro de 10 años para 1949 como un estado unificado donde árabes y judíos compartirían el poder. Pero esta independencia era condicional, dependiendo del desarrollo de instituciones autogobernantes, un requisito vago que dejaba el cronograma abierto a la discreción británica. Límites a la inmigración judía. Limitando la inmigración judía a 75.000 en los próximos 5 años, solo 15.000 anualmente después de eso. Cualquier inmigración adicional requeriría el consentimiento árabe, otorgando efectivamente a la mayoría árabe un veto. Esto fue un golpe devastador para los judíos que huían de la persecución nazi. Stephen S. Wise, un líder sionista estadounidense, protestó: colocar un veto en manos de aquellos que han jurado destruirnos es un acto de cinismo político sin igual en nuestros tiempos. Restricciones de tierras, severas limitaciones en las compras de tierras judías, prohibiéndolas por completo en aproximadamente el 95% de Palestina, a través de las regulaciones de transferencia de tierras de 1940. Con la intención de preservar la mayoría árabe, este movimiento efectivamente congeló la expansión territorial judía. Los líderes sionistas reaccionaron con furia. David Ben-Gurion declaró: lucharemos contra el Libro Blanco como si no hubiera guerra, y lucharemos la guerra como si no hubiera Libro Blanco. Un compromiso que simboliza la estrategia de resistir el dominio británico mientras se apoya el esfuerzo bélico aliado. La agencia judía se movilizó para socavar la política. Las redes subterráneas expandieron sus operaciones de Ali Yabet, contrabandeando a decenas de miles de judíos a Palestina. Desafiando los bloqueos navales británicos, grupos como la Haganah, Irgun y Lehi intensificaron la resistencia armada, sentando las bases para una insurgencia a gran escala. Las reacciones árabes palestinas fueron complejas. Algunos dieron la bienvenida a la restricción de la inmigración judía, pero otros vieron el Libro Blanco como una medida a medias, que no lograba entregar una verdadera independencia. Haj Amin al-Husseini, el gran muftí de Jerusalén, lo condenó como otra traición británica, afirmando que la mayoría árabe de Palestina nunca aceptaría una política que continuara reconociendo las reclamaciones sionistas. Para los palestinos de las colinas alrededor de Jaffa, el Libro Blanco se sintió como otro decreto extranjero escrito sin sus voces. Para los refugiados judíos atrapados en Europa, fue una barrera burocrática final, una línea en un mapa que cerró la última puerta a la seguridad. En los mercados de Jerusalén, las charlas se hicieron más tenues, las miradas más atentas. En los campos de refugiados de Europa, las cartas dejaron de llegar. A finales de los años 30, decenas de miles de refugiados judíos se encontraron varados, sin poder encontrar refugio mientras las murallas de Europa se cerraban. Barcos como el Saint Louis, que llevaban familias desesperadas, fueron rechazados de un puerto tras otro, enviados de regreso a enfrentar los horrores de los que intentaban escapar. La presión seguía aumentando. Gran Bretaña había prometido orden, pero las grietas ya se estaban mostrando. El Libro Blanco estaba destinado a cerrar un capítulo. En cambio, encendió la mecha para el siguiente.
Las promesas hechas por los imperios no están grabadas en piedra, están escritas en arena, llevadas por el viento cuando llega la tormenta. En Palestina, la tinta del compromiso se secó rápido, pero las grietas se extendieron más rápido. Evento 4, 1944, el asesinato de Lord Moyne. Algunas guerras se luchan con declaraciones, otras con balas, a plena luz del día, en callejones, en silencios que dicen más que los discursos. En 1944, un solo momento en el Cairo cortó el ruido y cambió lo que quedaba de la diplomacia en Palestina. Lord Walter Guinness, mejor conocido como Lord Moyne, era un alto funcionario británico, el hombre de Churchill en el Medio Oriente. Desde el Cairo tenía la última palabra sobre lo que sucedía en toda la región, incluyendo Palestina, a un pequeño pero radical grupo sionista llamado Lehi, conocido por los británicos como la Banda Stern. Moyne no era solo otro diplomático, era un símbolo de la traición británica, el hombre que ayudó a imponer el Libro Blanco de 1939, la política que cerró las puertas a los refugiados judíos, incluso cuando los nazis los estaban exterminando. Lehi no creía en la idea de esperar, no estaban interesados en negociaciones. A diferencia de los líderes sionistas principales que trabajaban con Gran Bretaña durante la guerra, Lehi veía al Imperio Británico como el verdadero problema. Para ellos Palestina estaba ocupada y la fuerza, no el diálogo, era la única salida. ¿Qué los llevó al límite? Un discurso destacó. En 1942, Moyne se paró en la Cámara de los Lores y dijo que los árabes eran una raza pura y que los judíos eran una raza mixta. Esa línea se quedó. Lehi lo señaló como prueba de que este imperio no era neutral, era racista y estaba tomando partido. Tampoco olvidaron el desastre del Struma. 768 refugiados judíos dejados a morir en el mar después de que se les negara la entrada a Palestina. La ira de Lehi no era solo por barcos o discursos, se remontaba a 1938, cuando 32 naciones se reunieron en Evian para abordar la creciente crisis de los refugiados judíos. Una por una ofrecieron simpatía, luego dieron la espalda. Gran Bretaña se negó a abrir Palestina. América ofreció palabras, no visas. Solo la República Dominicana aceptó tomar más que unos pocos simbólicos. Para Lehi, Evian se convirtió en prueba de que el mundo no tenía intención de salvar a los judíos y que solo la lucha armada en Palestina podría forzar la existencia de una patria. Si ninguna otra nación los aceptaría, tomarían una con sangre si era necesario. Para Lehi, esto ya no era política, era personal. El 6 de noviembre de 1944, dos jóvenes miembros de Lehi, Eliyahu Hakim y Eliyahu Betsuri, esperaron fuera de la casa de Moyne en el Cairo. Cuando su coche llegó, no dudaron. Hakim disparó 3 tiros. Betsuri disparó y mató al chofer de Moyne, el cabo Arthur Fuller. Moyne fue llevado al hospital, pero no sobrevivió. Intentaron escapar en bicicleta, pero los locales intervinieron. La policía los atrapó casi de inmediato. Ambos fueron juzgados, sentenciados a muerte y ahorcados en marzo de 1945. Años después, en 1975, sus cuerpos fueron devueltos a Israel. Fueron enterrados con honores militares completos. Lehi los llamó héroes. Pero la mayoría de los líderes judíos, incluidos Ben Gurión y la agencia judía, no estuvieron de acuerdo. Lo llamaron un crimen horrendo, un golpe al movimiento y un regalo para la prensa británica. Las comunidades judías en Palestina y en toda Europa solo intentaban sobrevivir. Esto no ayudó, lastimó. Pero Lehi distribuyó panfletos de todos modos. Llamaron a Moyne un asesino. Afirmaron, aunque nunca se ha confirmado, que una vez respondió a una propuesta para salvar a los judíos húngaros diciendo «¿Dónde puedo ponerlos?». Aunque no fuera cierto, la gente lo creyó, y en ese momento se propagó. El mundo árabe tampoco se quedó callado. Periódicos de toda la región, desde Al-Haram hasta Filistea, señalaron el asesinato como prueba, militancia sionista, ambición de colonos y una clara señal de que la partición de Palestina no iba a ser pacífica. Y para Gran Bretaña fue un desastre. Churchill estaba furioso, pero incluso él admitió que sacudió el control británico en Palestina. Aún así, las políticas no cambiaron. Los barcos de refugiados seguían siendo rechazados, ni siquiera los disparos pudieron abrir las puertas. El asesinato de Lord Moyne se convirtió en un símbolo no solo de rebelión, sino de lo que sucede cuando la diplomacia colapsa. Cuando el poder colonial se aferra demasiado y el radicalismo responde, las comunidades palestinas enfrentan las consecuencias. Los refugiados judíos permanecen atrapados, su trauma usado y distorsionado por quienes están en el poder, ambos pueblos atrapados entre los mapas del imperio y las ambiciones de los hombres.
Cuando se ignoran las palabras, la violencia interviene. Mientras el mundo observaba la guerra de Europa en Palestina, algo más se estaba gestando. El silencio tras la caída de Moin no duraría mucho. Este episodio reveló cómo las promesas rotas y las traiciones silenciosas fracturaron Palestina mucho antes de 1948. Mostró cómo millones perdieron sus hogares y voces mientras poderosos imperios trazaban fronteras sin consentimiento. Pero esto es solo el comienzo de la historia. En el próximo episodio examinaremos cómo los líderes mundiales decidieron el destino de Palestina, cómo los sobrevivientes del Holocausto buscaron refugio y cómo se desarrolló el plan para dividir la tierra en apoyo a la justicia para los palestinos. Mantente informado, comparte lo que aprendes y eleva las voces que a menudo son ignoradas. Para información confiable, considera estos: La jaula de hierro de Rashid Khalidi, La limpieza étnica de Palestina de Elim Pape, Archivos de las Naciones Unidas sobre el mandato y planes de partición, escritos de Hannah Arendt y ensayos y cartas de Albert Einstein. Es importante entender que el sionismo como movimiento político no representa al judaísmo ni al pueblo judío en su totalidad. No se debe dirigir odio hacia las comunidades judías, sino hacia las políticas colonialistas y sionistas que han causado sufrimiento. Si este episodio te ayudó a ver la historia de Palestina más claramente, por favor dale me gusta, comparte y suscríbete. Tu apoyo permite que este trabajo continúe, contando verdades que importan. Únete a la conversación en los comentarios. Tu voz es importante aquí. Gracias por ver Protallón, donde la verdad se recuerda y la dignidad se restaura. Hasta la próxima, mantente curioso y sigue buscando las historias que importan. Y lo más importante, cuídate.